Soberano es no solo una obra, sino un obrar lo que lleva adelante Enrique. O sea que a mí me parece un trabajo admirable. No solo, digamos, desborda ciertos delineamientos académicos, siendo alguien que trabaja desde la institución, sino que además desborda las propias nociones, entre comillas, popularizadas acerca de la poesía, digamos. Es como que indaga en todas las direcciones, en ambas direcciones, ¿no? Ampliando ambos conceptos. Ese es el libro sobre la imagen desollada, una lectura del segundo sueño de Bernardo Ortiz de Montellano. No sé si quieres contar algo de Bernardo Ortiz de Montellano. Bueno, la tapa es con una pintura de palma, por cierto, inspirada en los tótems del arte de la costa noroeste del Pacífico, ¿no? Por cierto que después tenemos un volumen de la serie de etnopoéticas dedicado a él. Bueno, ese texto de Montellano, Bernardo Ortiz de Montellano es un poeta muy poco conocido. Él fue el editor de la revista Contemporáneos en México, que es lo más próximo a una vanguardia poética en el siglo XX, a principios del siglo XX, los años 20 en México. Sin embargo, es de los menos conocidos, pero sin embargo tiene una obra interesante, muy interesante, y más que nada como proyecto. Él publicó un libro, el más importante, que se llama Sueños, un primer sueño o primero sueño, que evidentemente es una reescritura, diríamos, del sueño de Sor Juana. Los contemporáneos fueron de los primeros que modernamente recuperaron a Sor Juana, como lo hicieron las generaciones de la vanguardia española con Góngora en España, ¿no? En la revista se publicó en Contemporáneos el primero sueño de Sor Juana, y él escribió ese primero sueño, que en realidad era un sueño, un poema basado en un sueño que realmente tuvo, en el que él soñó premonitoriamente, según dice después, la muerte de García Lorca. Pero después escribió un poema más interesante para mí, que es el segundo sueño. Ese poema, se dice también que Sor Juana quizás habría escrito un segundo sueño, y que por eso se llama primero sueño, el poema de Sor Juana, a imitación de la Soledad primera y la Soledad segunda de Góngora. Pero, bueno, un poco inspirado en eso, él hizo un poema muy distinto, que es un poema en el que, para empezar, el sueño está inducido por la anestesia, el éter. En aquella época, por cierto, una droga, utilizada también con fines no recreativos. Sí. Es un sueño anestésico y para hacer posible una operación quirúrgica. Entonces, este sueño, a diferencia del de Sor Juana, a pesar de que termina exactamente con las mismas palabras de Sor Juana, es un sueño que pone en escena una operación quirúrgica que él realmente padeció, digamos, o experimentó. Y entonces su argumento es el sueño que tiene lugar durante esa operación, ¿no? No es un sueño así anecdótico y narrativo, es un verdadero descenso al misterio, a la muerte, para terminar en el despertar. Pero lo curioso de este poema, y es lo que yo traté de representar aquí, es como es realmente un poema que está hecho, es un palimpsesto, ¿no? Es un poema de lo más próximo que se puede decir al surrealismo en México. Montellano practicó la escritura automática, le parecía, se sintió muy atraído por la imagen poética de los surrealistas, pero, como ya vimos, tiene un sustrato que es el del poema de Sor Juana, un poema, digamos, el barroco mexicano, pero más allá hay un sustrato indígena en ese poema, de manera que la operación quirúrgica, si uno analiza bien el poema o lo lee con atención, la operación quirúrgica es un sacrificio. De hecho, curiosamente, uno de los hijos de Montellano después emigró a Estados Unidos y se convirtió en especialista tiene un libro que se llama Salud y Nutrición entre los aztecas. Se volvió un especialista en los aztecas y habla del sacrificio humano como una especie de operación también. En fin, hay un sustrato en el que no solamente la operación quirúrgica es una suerte de sacrificio, ¿no? Un sacrificio humano,
sino que hay una clarísima como resurrección de las imágenes ahí, que para él forman parte de una imagen desaparecida, ¿no? Y que revive en el poema, y es la imagen poética indígena. Él fue de los primeros poetas mexicanos, digamos que antes, por ejemplo, de Octavio Paz, que lo niega muchísimo a él, por razones un poco, bueno, yo discuto eso mucho en el libro. Hay una suerte de resurrección de la imagen poética indígena en el poema. Entonces, su argumento es también el de esa resurrección de las imágenes. Entonces hay un triple sustrato, ¿no? El indígena, el barroco y, digamos, el de la poesía moderna, sobre todo a través del surrealismo. Y de hecho se supone que Ortiz de Montellano tradujo algunos de los textos de Artaud, ¿no? Para los diarios mexicanos. Exactamente, fue de los pocos que cuando visitó Artaud México se sintió interesado por él, escribió algo. Se dice que incluso él pudo haber, no sabe muy bien quiénes tradujeron esos textos. Artaud no se interesó prácticamente nada en los escritores y poetas mexicanos, ¿no? Él quería viajar a la Tarahumara, sí en algunos artistas, Sí, María Izquierdo, ¿no? Por ejemplo, sí, y Ortiz Monasterio, escritor también. Sí. En fin, son textos que escribió un poco también para sobrevivir ese tiempo, porque su verdadero interés estaba en otro. Exactamente. Pero sí, efectivamente, por eso también aparece en este libro, en las secciones finales que están dedicadas también a las piezas teatrales que escribió Montellano, Antonin Artaud y el Teatro de la Caridad, que aparecen varios de los libros, ¿no? Claro. Para complementar, podríamos decir que entre los contemporáneos había otros poetas como Javier Villaurrutia, Gorostiza. Bueno, otra cosa muy interesante este libro, muy interesante que abre, no es que no esté tratada fuera de él, sino que está tratada aquí también, es la del hermetismo y la presencia del hermetismo en la generación de contemporáneos. Porque Octavio Paz, por razones totalmente desconocidas, negó la presencia del hermetismo en los contemporáneos, pues supongo que él para afirmar que él introdujo todo eso, pero es claro que sí está. El hermetismo como una relación con lo esotérico, digamos. Pues sí, de diferentes maneras, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Villaurrutia tradujo a Blake. Owen, incluso hay un libro de amigos de Octavio Paz que se llama Poesía y Alquimia, porque está lleno de simbología alquímica, la obra de Gilberto Owen. Ahora un estudiante mío está haciendo un trabajo sobre el gnosticismo, hermetismo en un sentido amplio, gnosticismo en la poesía de Gorostiza. Y por ejemplo, está claro Jorge Cuesta, que era químico, alquimista. El más triste de los alquimistas, se llamaba así mismo. Y que efectivamente hacía experimentos alquímicos sobre sí mismo, su propio cuerpo, con las consecuencias. Así es. Se trabajaba sobre sus propias glándulas, por decirlo así. Y su poesía está totalmente atravesada por eso. El canto mineral. Entonces, aquí se plantea como también en Montellano, por supuesto, que está presente esa tradición hermética, muy inspirada por unos textos extraños de José Vasconcelos, sobre, ¿cómo se llama? Sobre autores neoplatónicos, Plotino, muy particularmente, y Pitágoras, tiene dos ensayos que son totalmente esotéricos, ¿no? Claro, el perder de vista esas referencias, digamos, también queda la relación, digamos, como de refracción ante esas poéticas, ¿no? De perder esas referencias de Plotino, etcétera, digamos, se los ve como herméticos adrede, como si eso fuese una especie de juego malabar que sustrae, digamos, la experiencia ante el lector, digamos, ¿no? Como que eso pareciera que fuera solo una experiencia de lenguaje, al perder esas referencias, digo, ¿no? Bueno, se acrecienta el prejuicio, digo, sí. Por el conocimiento de las fuentes, digamos, ¿no? Clasificaciones. Sí, bueno, pero sí está bastante, por ejemplo, la interpretación de la poesía indígena que hace Ortiz de Montellano, que lo muestro ahí, está atravesada por las ideas de Plotino. Esta idea de la resurrección de la imagen ya muerta y que vuelve a vivir, es decisivo un texto que él cita de Plotino, ¿no? Pero sí, son la expresión de estas
ideas es sobre todo poética, digamos, Claro. de un sistema poético, más que de una logia. Autores que leía muchísimo Lezama Lima, por cierto. O sea, Lezama admiraba profundamente a Cuesta, etc. Sí. Y ahora, ¿por qué sería que Bernardo de Ortiz de Montellano está tan borrado, digamos, del mapa de las políticas? El poema es muy interesante, pero yo mismo pienso que es más interesante como proyecto que como realización. Okay. A pesar de que sí, este poema es realmente Sí. interesante. Entonces yo pienso que en parte por eso. Y en parte sí por una cancelación de que particularmente Octavio Paz ejerció sobre su figura. Realmente yo creo que si a alguien le debe mucho Octavio Paz de esta generación, en la relación con lo indígena, por ejemplo, es a él, ¿no? Ajá. Entonces yo hubiera visto una filiación más que eso, pero no es así. En una ocasión Montellano hizo una crítica bastante fea de Octavio Paz cuando era joven, de su poesía, y bueno, no sé. Ahí está. No sé, yo pienso más bien que él mismo se perdió un poco, como pasó con varios de ellos. Pero en fin, ahí se abren varias cosas. La cuestión del hermetismo, la cuestión de esos sustratos, el barroco, el indígena, el trabajar a varios niveles, el no distinguir épocas cosas que vas a trabajar en otros libros pues también. Sí, realmente. Sí. Por ejemplo, en el barroco, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está muy claro. Y incluso en Gauchillaje, donde lo popular y lo culto, digamos, la alta poesía, están también en una condición. Acá me cayó Los Tigres del Miedo. Este es un primer libro, digamos, ¿no? Sobre Macedonio Fernández. No sé si querías decir algo sobre Macedonio. Bueno, porque es interesante para nosotros una visión desde México de un autor casi tan secreto y de algún modo también acusado de hermetismo, ¿no? Bueno, para mí Macedonio desde muy joven es uno de los autores a los que más admiro, ¿no? Me parece genial absolutamente, ¿no? Yo trabajé algunos cuentos de Macedonio, que realmente lo que menos he trabajado es cuentos, pero porque me atrajo ese tema concretamente. Digamos, ahora sí que el tema, él decía que el tema no tenía gran importancia, pero como una obsesión, como una verdadera cuestión obsesiva en el tema del miedo. Del miedo, que está presente en toda la obra de una manera decisiva. O sea, a mí me parece que el miedo inspira su obra en gran medida. Es una poética del miedo que aparece muy claramente de diferentes maneras en esos cuentos. El de la cirugía otra vez la cirugía. Otra vez la cirugía, por cierto. La de Cosimo Schmitz, ¿no? Que le extirpan la memoria, luego se la vuelven a poner, en fin. Otro cuento donde aparece también representado el miedo a través de las inhibiciones, más bien, no tanto el miedo a elementos, pero vaya, en Macedonio aparecen por todos lados, el miedo al dentista, en su teoría del dolor, en muchos lugares, incluso Borges menciona. Y el miedo como un disparador y un aliado también. Exactamente, como un disparador, y creo que es en un poema que a mí me gusta muchísimo, que dicen algunos que no es poeta Macedonio. Claro, sus poemas además, los primeros, esos más conceptistas, barrocos, me gustan también mucho, pero sus poemas estos especulativos, ensayísticos. Pues sí, intentos de una poemática, la poesía del pensar, en fin. Son como, él mismo dice que no son todavía un poema, pero en realidad es el poema que él está lanzando. Y ahí tiene un fragmento sobre los tigres, por ahí tengo la cita, pero no, sobre los tigres del miedo, ¿no? Donde él habla de cómo realmente son como pretextaciones, dice, esos elementos de un cosmos en el que todo es irreal, ¿no? O sea, hay tigres que producen miedo y hay miedos que producen tigres, y en eso radica para él la lógica del universo, ¿no? La creación. Y ahí hay como un traspaso hacia algo que trabajás, por ejemplo, en el barroco y en Gauchillaje, que es el tema del devenir jaguar, el devenir tigre. Totalmente, ¿no? De hecho, en el libro ese, arriba, la ilustración es un jaguar alucinatorio. Este libro es muy anterior a los otros, muy anterior,
es un jaguar alucinatorio sacado de un libro de un antropólogo colombiano que se llama Rachel Dolmatov, que es genial libro, que se llama El chamán y el jaguar. Y allá aparecen una serie de imágenes, un libro de lo mejor sobre el tema del chamanismo, y aparecen una serie de imágenes entre las cuales está esta, que es un jaguar pero alucinatorio. O sea, el jaguar que en realidad no es jaguar, es un chamán, y que son los más peligrosos. Y eso reaparece muchísimo en otros lugares, ¿no? En lo de Madariaga atraviesa absolutamente el libro como la poesía de Madariaga, la llegada de un jaguar a la tranquera para mí es lo que representa lo mejor ya. No sé si la mejor poesía, pero el punto de llegada más importante, donde hay una especie de negociación en Madariaga de ese universo bárbaro, o sea, es como la negociación con el jaguar, que es un bandolero, al mismo tiempo otra de mis líneas de trabajo, que se reconcilia, se negocia con él y vuelve a la estancia, vuelve a lo doméstico, no para reducirse, sino una especie de negociación, de acuerdo. Entonces sí, a mí me fascina la figura del jaguar y está presente, bueno, no me acuerdo dónde más, pero sí. Sí, claro, aparece en tu... Sí. Aquí está El fin de la conquista, que es el libro que incluye el ensayo sobre Artaud y los reyes de la Atlántida y la traducción del texto, ¿no? De Artaud de la conquista de México. Así es. Sí, yo soy maestro de literatura colonial, en realidad. Pero lo que pasa es que meto cada vez más... La literatura del siglo XVI no es solo la que escribieron los conquistadores, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Sino la literatura llamada prehispánica no es prehispánica, es contemporánea a la colonial, quizá venía de antes, ¿no? En gran medida, o en algunos casos, ¿no? Pero realmente los libros que se conservan en su casi totalidad son libros vueltos a redactar, transcritos, traducidos, intervenidos, o sea, están mediados ya por la colonia. Los frailes, en primer lugar, que trabajaron en esa recuperación, en ese montaje, los escribas, los intérpretes. O sea, yo lo que digo es que ahí el autor no importa tanto, sino que importa todos los que intervienen. Que son como editores, decís vos. Sí, sí, exacto, autores como Sagún, son autores totales en el sentido. Bueno, no son autores, no es, claro. Es el que coordina. Y traduce también, ¿no? Y traductores, por eso el intérprete es fundamental. Entonces, yo me concentro ahí en varias cosas, son una serie de ensayos reunidos, pero la parte central es la toma de Tenochtitlan, el fin de la conquista en el sentido de que en ese momento simbólicamente se derrumba un mundo. Y ahí busqué varias versiones, la de Bernal, que curiosamente representa ese final, diciendo, ¿cómo fue el final? Fue un silencio. Eso es lo que él dice. La conquista fue ruido, gritos, silbidos, tambores demoníacos, horrorosos, gritos de guerra, en fin, hace una enumeración muy impresionante y al final dice, es como si hubiéramos subido un campanario y las campanas sonaran a todo y de pronto se hiciera el silencio. Eso fue el fin. Luego tengo otra son tres versiones, ya, la segunda la mención es una muy violenta del fantasma de violencia que se puede deducir a partir de los textos que leían los conquistadores, que estaba operando en sus acciones, no solamente lo maravilloso, digamos, sino también lo siniestro, ¿no? Como diría en términos del libro de Madariaga, que son cosas muy conectadas para el surrealismo argentino, lo siniestro de Pichón Rivière y lo maravilloso de Aldo Pellegrini, los dos mostrando cómo una y otra cosa son inseparables. Pero después lo que hago es también ver las relecturas de esa conquista en varios casos. También Octavio Paz, Sigüenza y Góngora, que hace venir a los indígenas de la Atlántida. Entonces él dice, como otros, ¿no? Pero en su caso es alucinante el texto. Un gran historiador, un escritor mexicano de la época de Sor Juana, Carlos de Sigüenza y Góngora, que hace un texto demostrando con argumentos realmente poéticos, ¿no? Habría que leerlo, el por qué él piensa que vienen de la Atlántida. O sea, los indios, como los criollos, son también desarraigados. Termina diciendo Octavio Paz en un trabajo, ahí lo reivindico, ¿no? que son halógenos realmente los indígenas, ¿no?
Entonces ahí se encuentra el asunto. Y bueno, ahí aparece una conexión extraña con Antonin Artaud, porque también Artaud, no solamente, ahí se conecta doblemente. Artaud viajó a México en los años 30 del siglo XX, viajó con los tarahumaras, y ahí en primer lugar cree descubrir en un ritual que él ve, un sacrificio, el sacrificio de un toro, recuerda y dice, es que esto es la descripción platónica del sacrificio de un toro en la Atlántida. Entonces dice, lo que estoy presenciando aquí es un rito atlántida, ¿no? Es una maravilla eso. Entonces él hace una descripción completamente alucinada de un ritual indígena, con todo detalle y términos maravillosos, en un texto que se llama El rito de los reyes de la Atlántida, donde lo describe como algo que él había leído en Platón. Pero al mismo tiempo cuando él concibió el Teatro de la Crueldad, su proyecto del Teatro de la Crueldad, el primer espectáculo que él concibió para ese teatro se llamaba La Conquista de México. Entonces yo analicé ese texto y lo traduje en otros capítulos de este libro, y lo que muestro es cómo su versión de la conquista parece estar, en primer lugar está atravesada completamente por esta idea del sacrificio y otras, que tienen mucho que ver con las teorías de los surrealistas y etnólogos franceses en aquella época, en la revista Documentos, con Bataille, con la gente que lo rodeaba, con Alfred Métraux, que en 1929 hicieron la primera exposición sobre el arte amerindio, que también influenció muchísimo en el surrealismo argentino. Girondo, ¿no? Girondo. Entonces, Alfred Métraux, ¿no? Y entonces yo pienso que su versión está muy influenciada por los textos indígenas de la conquista, de esas versiones. Ahora, en tu texto sobre Atlántida y Artaud, me llama la atención las referencias a Madame Blavatsky o a Rudolf Steiner, ¿no? Exactamente, sí, porque yo pienso que Artaud, más que ser un lector de antropología, era un lector de antroposofía, ¿no? O sea que tiene interpretaciones completamente esotéricas de la historia y de los rituales indígenas. Claro. Bueno, simplemente interpreta a los tarahumaras con respecto a lo que había oído de los mayas, del Popol Vuh. Claro. Entonces, hay quien duda de que se haya producido ese viaje, ¿no? Sí, hay quien duda, pero la verdad es que incluso lo pongo yo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no hay duda, aunque sí es cómo pudo hacer un viaje, él que no hablaba ni español y mucho menos tarahumara, estaba muy enfermo, ¿no? Enfermo y con la adicción al opio y con la necesidad del opio y sin tenerlo, pues un viaje delirante. Es impresionante ese momento en que él narra cuando el chamán lo corta, ¿no? Que lo hace como una especie de sacrificio también. Sí, yo tengo un trabajo donde digo, me fijo en ese momento, ese es un momento como de alucinación. No sé si porque tomó algo o es que describe el baile y la fiesta de tal manera. De hecho debe ser alucinatorio el contexto. Pues sí, completamente. Además había que llegar en burro. Sí, muchos días. Y empieza a ver, todo el libro es maravilloso. Pero de pronto describe cómo se le acerca una figura fantasmal y le da, dice, una cuchillada entre el vaso y el corazón. O sea, justo es como un sacrificio humano lo que él padece. Sí. Entonces hice un trabajo donde él se pregunta muchas veces, ¿a qué vine a México? ¿A qué vine a México? Y da muchas respuestas, y uno podría responder en ese momento, vino a ser sacrificado. Y de hecho, bueno, él regresa a Europa, pierde la razón, es encerrado, está mucho tiempo ya fuera de circulación de manera terrible, pero él nunca renegó de esa experiencia de los familiares. Bueno, este es otro salto, que es la otra vertiente, digamos, de los bandoleros, ¿no? Malverde, exvotos y corridos. Es parte de otra investigación que se van convergiendo. Yo lo que veo es que eso son como líneas que se cruzan, ¿no? Ya había dicho yo ¿de quién dije? De los bandoleros. Hablando de Madariaga, de ellos, sí, del chillaje, ¿no? Los santos bandoleros. En fin, sí. Los bandoleros santos. Sí, bueno, yo hice varios libros, durante un tiempo eso me interesó mucho a partir, digamos, de Hausmann, los libros sobre bandidos y eso, me interesaban sobre todo los cantares de bandidos, los cantos, y entonces vi
seguí algunos episodios más contemporáneos. Hice un libro con Jacques Gillard, que era muy admirador de estos temas, en Toulouse, que desgraciadamente murió hace pocos años. Y él, con él hablaba muchísimo, y hicimos un número de la revista Carabel dedicada a Cantares de Bandidos, que luego lo ampliamos y salió como libro, de muchos autores, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Argentina hay dos, de Chile, de Perú, de Colombia, que llegaban desde los viejos bandoleros de los siglos XVII, XVIII, hasta los narcotraficantes, ¿no? Sí, pero ese libro del narco-rap. Sí, por eso, primero estaba Cantares de Bandidos, que es así, de muchos autores, aunque lo coordinamos nosotros. Luego que es de Malverde, que es un santo en México de los narcotraficantes, y que es adorado cerca de la figura también de la Santa Muerte, que es una figura también muy socorrida en el mundo delincuencial y policial, hay que decir, ambos. Son el mismo. El mismo ramo, como una vez me dijo un policía. Entonces, acá es el culto, este bandolero que se hizo santo y que en Sinaloa es venerado como santo y también en otros lugares. Y como continuación de eso hice los dos libros, Rimas Malandras, que es ya el análisis de mucho más, digamos, mucho menos romántico y mucho más desencantado y más brutal y violento de los narcorraps de un par de raperos que de hecho de la ciudad de Reynosa, La Maldosa. Es toda una industria. Sí, bueno, incluso tiene sellos editoriales, grabadores. Sí, grabadores, una cosa espeluznante. Con no, realmente es muy violento. Entonces un análisis, por una parte, de cómo ha llegado al arte la puesta en escena, ¿no? Primero la puesta en escena de los propios narcotraficantes en las calles, los cuerpos colgados, luego los instaladores y performancistas, que también acudieron bastante a esta representación basada en tomar objetos directamente de los lugares de los crímenes, pero sobre todo para llegar al rap, donde veo como una mutación de esos corridos o romances tradicionales de bandidos o de contrabandistas a figuras ya mucho más violentas, ¿no? Como las que existen ahora. Y por otro lado me llevó al libro de Madariaga, en el que yo analizo, o sea, yo lo que veo es la poesía de Madariaga, pero en el otro extremo, o sea, la figura de los gauchos milagrosos que tan presentes están en su poesía, pero que tienen su propia existencia popular en corridos, canciones, literatura Gil y popular callejera, principalmente el Gauchito Gil, relacionado con la figura de San la Muerte en Argentina, y toda su relación, ya no digamos con un folclore en el sentido fuerte, sí, o sea, con el chamanismo, con el, como digo en el subtítulo del libro, ¿no? Una cosmovisión correntina, que además va mucho más allá de lo correntino. O sea, es una cosmovisión guaranítica en su origen, sobre todo, fuertemente mágica, chamánica, que está actuando completamente en esas leyendas, en esas historias, además de una dimensión histórica, también la del degüello, que está presente en Madariaga, en el Gauchito Gil, en el surrealismo argentino, por ejemplo. Enrique Molina y su novela tienen partes que yo transcribo ahí. Digamos Tremont, todo esto. Exactamente, que es donde se origina esa visión siniestra de esta tradición etnológica poética, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, yo trato ahí de conectar los dos polos y de que no se separe el universo popular del universo supuestamente culto, manteniendo además sí sus diferencias y distancias, pero a través de la noción de lo siniestro, que en su origen pues sí tendría a Lautréamont, a través sobre todo de la interpretación que hace Pichon Rivière, ¿no? En su psicoanálisis del Conde de Lautréamont, donde coloca la figura de lo siniestro como fundamental. Pichon Rivière, que vivió sus primeros años en Corrientes, precisamente. Y Molina también, Enrique Molina sí, también. Y que ubica ese fondo materno que puede ser también terrible, ¿no? Utópico y terrible al mismo tiempo, en la laguna de Iberá, que es como el foco de todas esas
en La Nación. Estuviste como un año, ¿no? Investigando. Bueno, estuve un año acá, Ajá, ¿no? claro. Trabajando, sí, bueno, no sé, para mí fue muy atrevido meterme a tantas cosas que yo desconocía, ¿no? O sea, sobre todo para mí, todo esto fue un aprendizaje, una aventura, un descubrimiento que es solo parcial, ¿no? O sea, yo me metí a explorar eso simplemente. Pero luego continuó y lo terminé, eso sí, hace ya, aunque se publicó el libro en el 2015, en 2010 ya lo tenía terminado y luego pues costó trabajo la publicación porque yo quería publicarlo en Argentina, estuve un tiempo acá en una editorial y no sé, finalmente tardó mucho y ya no se hizo y ya mejor lo publiqué en México. Esta es una traducción que hiciste de Lacan. Sí. Me gustaría que contaras un poco la referencia del texto de este, ¿no? Bueno, a mí eso me interesa también muchísimo y por supuesto en eso influyó también mucho el vivir un poco en Argentina. Mi interés por el psicoanálisis y por Lacan en particular. No, bueno, este libro, hace rato le contaba a alguien, ¿no? Es muy curiosa la historia. No es un libro, es un artículo. Sí, eso lo publiqué como libro porque es bilingüe, está la versión, no había sido traducido al español desde hace poco tiempo. Está la versión francesa, la versión castellana, está ilustrado con dibujos de André Masson, automáticos, que corresponden a la época, que es esta época en que Lacan se relacionó mucho con el surrealismo, precisamente primero con Tristan Tzar incluso, pero con Dalí, con Breton, muy cercanamente realmente. El surrealismo fue uno de los elementos que lo llevó al psicoanálisis realmente, ¿no? Y también el surrealismo se vio muy influenciado por sus ideas sobre la paranoia, como se ve en Dalí. Entonces, este texto estaba incluido en la edición que se hizo en francés de la tesis de Lacan, este artículo, junto con otros dos que se publicaron en Minotauro, la revista surrealista, pero cuando ese libro se tradujo en siglo XXI al español se omitió este artículo. ¿Por qué? Y luego eso lo descubrí escuchando. ¿Sabes por qué? Pues sí, porque este texto consiste en el análisis de una serie de textos delirantes. Ajá. Es un análisis psiquiátrico, digamos, no es psicoanalítico, sino muy psiquiátrico, muy así, científico, muy interesante todo. Va más lejos, ¿no? Ya realmente. Pero buena parte del artículo son los textos de la propia esquizofrénica que escribió, que produjo estos materiales. Entonces no se tradujo seguramente porque se consideró imposible su traducción. Sí. Yo lo que hice pues fue muy osado, ¿no? Y seguramente habrá muchos reparos porque son textos llenos de neologismos, inventos, juegos, cosas delirantes efectivamente. Sí, traduje también por supuesto el texto de Lacan, incluso le hice algunas aclaraciones. Sí, yo creo que está muy bien hecha, ¿no? Es de una editorial de psicoanálisis mexicana, Me Cayó el 20, también hay una revista. Me Cayó el 20 que sería en porteño. ¿Me bajó la ficha? No. De pronto me di cuenta. Sí, me bajó la ficha. Me cayó el 20. Entonces, bueno, dije, pues, ¿por qué no? Si se puede traducir a los dadaístas, pues, ¿por qué no se va a poder traducir eso? Y me puse a traducirlo. Y luego le conté a este psicoanalista, Jorge Baños Orellana, otro amigo mío. Y digo, bueno, pues tú publicas. Claro, traducir otro estado de conciencia, digamos, otro estado del ser, sí, digamos, sí, no solamente un texto, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con o sea, a mí me interesa mucho el tema de la locura y los instintos del Sí, tenés lo de Tebanillo también. De hecho, tengo uno que espero sacar el año que entra, que son los textos que dejó un bordador loco, bueno, un bordador que fue acusado ante la Inquisición en 1789 por tener una serie de conductas que se consideraban blasfemas o heréticas y que realmente, bueno, sí eran, ¿no? Bueno, no sé tanto, era un pobre, era un hombre muy pobre, dormía con una imagen de la Virgen, se burlaba mucho, le aburrían las partes sagradas del teatro, la abraza, y decía, y hablaba todo el tiempo, ¿no? Tenía él mismo, es el epígrafe del libro, o sea, sí,
Entonces, pero este personaje, dos cosas. Primero sí fue juzgado por la Inquisición, pero la Inquisición consideró que lo suyo no era herejía, sino que era locura. Entonces lo mandaron a la casa de locos, no a las cárceles de la Inquisición. Y bueno, ¿cómo sería la casa de locos en 1700? bueno, algunas descripciones pongo por ahí. Claro. Sí. Y estuvo ahí encerrado 10 años. Se conserva una carta donde ya lo autorizan, él solicita muy humilde y muy bien que ya lo dejen irse, y parece que lo dejaron ir 10 años después. Pero el proceso inquisitorial es de los más notables que hay, porque dejó como 100 folios de papeles con versos, diálogos, dibujos, y entonces yo hice la edición, digamos, crítica, anotada, de todos esos materiales, y luego hice una introducción completamente delirante, como digo, en el propio. Estoy trabajando con todos esos artistas. Sí, porque yo el arte bruto, llamado arte bruto. Me interesó no solo ya la figura de él, sino todos los artistas del arte bruto. Viajé a Lausana, descubrí en especial a todos los de Dufay, ¿no? Sí, la colección del luego Galería del Arte Bruto de Dufay, sí, maravillosa colección, ¿no? Y otras, porque en Berna hay una de, ¿cómo se llama? Uno de los más importantes, no está en la colección. El músico. Wolfli. Que son partituras, pinturas, diagramas, mandalas. Todo. Sí, ¿no? Entonces, en especial me interesó eso, la relación de cuadros que son escrituras, muy común entre los locos, digamos, ¿no? La continuidad de la escritura y la pintura, bueno, y luego más allá del bordado, y la pintura y la escritura. Una cosa que es un modelo es una carta me parece que se llama Cecilia Ottavallo, que está en la colección una italiana, encerrada en un psiquiátrico, y que tiene una obra que es una carta donde cuenta toda su vida, la historia de su locura, ¿no? Pero es un cuadro que está escrito pero bordado. Entonces, esa continuidad, y luego hasta llegar a Bispo de Rosario. Claro. Que es uno de los más, ¿no? El más duchampiano del arte bruto, y que curiosamente también sucede lo mismo. La escritura también con la pintura y el bordado, porque una de sus obras principales es la capa. Sí, la capa está, que es reversible, ¿no? Que por dentro está todos los nombres, ¿no? De montones de personas. Así es. Entonces, bueno, por ahí. Y también, pero también esto del traspaso de un lenguaje al otro, también lo abordás en otros lugares, por ejemplo en el neobarroco, donde mencionás el trabajo ¿no? ciertas miradas sobre los diagramas de ciertos trabajos amazónicos, por ejemplo. De la zona de Ucayali. De Ucayali. Sí, que digamos están tomados como... Shipibo con Ibu. Exacto. ¿No? A ver si donde, sí. Bueno, hay una relación, es según algunos autores, yo no sé, otros dicen que eso no es verdad, ¿no? Yo prefiero que... A mí me gusta la idea, ¿vale? O sea, que todo esto tiene que ver con las visiones de la ayahuasca, y de cómo las visiones de la ayahuasca producen una especie de dictado que se transforma directamente en tejidos que son partituras musicales, ¿no? Porque el canto tiene muchísimo que ver con las visiones y de también la ayahuasca, que tiene todo un papel en la ritualidad. Las pinturas corporales. Sí, y de los vestidos, ¿no? Que usan ellos, que está muy sistematizado todo eso. Bueno, es que eso me lleva a otra cosa. Ahí con el etnobarroco está la conexión. Bueno, a lo mejor se puede dejar para ahora. Del barroco, ¿no? Que está, ahí hay otra línea, digamos. O sea, yo lo que hago es como seguir líneas, ¿no? A ver a dónde me llevan esas líneas y esas conexiones. Por momentos se entrecruzan, ¿no? Y sí, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces... O sea que vos también estás bordando. Sí, bueno, yo para justificar un poco que tengo que presentar ahora, porque tienen que pasar por dictaminaciones bastante severas. Entonces, lo que digo es que yo mismo estoy haciendo como un patchwork en ese libro de Tebanillo González, así llamar loco,
que es el nombre de un personaje de novela, Estebanillo, él dice Devanillo. Entonces lo que digo es eso, que sí, mi texto es también como un patchwork de citas a las que sí apelo muchísimo y de locuras que se entrelazan y continúan y que de alguna manera ayudan a entender a este personaje. No necesariamente tengo que hablar de él, sino que todo eso hace un bordado a través de un patchwork. Yo creo, como es que ellos trabajaban con patchwork, ¿no? Esos cuadros muchas veces son collages, son tejidos pegados, o sea, telas pegadas. Sí, sí. Entonces, el método mismo, ¿no? Es así. Pero entonces, digo yo, estaba en lo de la imagen desollada, estaba el barroco, pero después hice un libro, bueno, es que eso hay que verlo, Sor Juana Chamana, que son 3 ensayos sobre Sor Juana y los indios, y el hermetismo, por otro lado, ¿no? La música del silencio en el poema de Sor Juana, ¿no? El canto, para mí, toda la música corporal y silenciosa que propone en la primera parte, me parece así de un vanguardismo impresionante. Y en fin, sigo algunas vetas y la termino conectando con en otro ensayo, el de Sor Juana y los indios, con María Sabina, ¿no? De hecho, empiezo el ensayo de una manera bastante provocadora, diciendo que las 2 poetas más importantes de México han sido Sor Juana y María Sabina. Y de hecho el epígrafe dice, soy la mujer que escribe. Pero eso no es de Sor Juana, es de María Sabina, que no sabía escribir, o sea, pero que aprendió todo en un libro que se le apareció. Bueno, o sea, en eso es muy cercana a la sensibilidad de Sor Juana. En Sor Juana aparecen las plantas también, ¿no? En la planta, la rolaria, y después finalmente en algo que continúa en lo del neobarroco, que es la idea, en María Sabina, digamos, hay 3 momentos. En Sor Juana tiene una loa así profundamente simpatizante de los indios, digamos, que es, que yo llamo la loa del dios de las semillas. Es la loa del divino Narciso. Esa loa es un etnopoema, digamos, es un canto ritual enteramente, ¿no? Eso hizo ella, es impresionante lo que hizo. Y canta al gran dios de las semillas, que no le llama Huitzilopochtli, dios de las semillas, o sea, le da un nombre que no tiene nada de salvaje ni de resonancias diabólicas como para otros, ¿no? Sino porque esa es muy sincrético, muy... ¿Y de qué es ese ritual? Es un ritual donde se come a Dios, es un ritual indígena donde se come a Dios, como en todo auto sacramental, el tema es la Eucaristía, pero ella lo representa en los sacrificios humanos de los indios, porque ese Dios que se come, que está hecho de amaranto, ¿no? Que es hoy día es un dulce, pero se amasaba con sangre de niños. O sea, está hablando de sacrificios humanos, y sin embargo hay algo de una naturalidad en ella, de ninguna manera condenatorio de esa práctica, todo lo contrario. Entonces es la representación de la Eucaristía. Y luego vemos en María Sabina cómo ella también se refiere a los hongos como una Eucaristía, una comunión, y le llama no solo los niños santos, sino que es la sangre de Dios, lo que están tomando, o sea, una visión también cristianizada, eucarística. Entonces ahí las uno, ¿no? Para finalmente encontrar que Néstor Perlonger, en su auto sacramental del Santo Daime, que inacabado, por supuesto, un esbozo de lo que él quería hacer, ¿no? Un auto sacramental, exactamente lo que era la pieza de Sor Juana, en uno de los versos que quedan hacia el final, canta al Dios de las semillas. O sea, es una cita directa del de Sor Juana, refiriéndose a otro tipo de comunión, que es la comunión con la ayahuasca en la doctrina, en la iglesia del Santo Daime. Entonces, ahí hay 2 barrocos en siglos diferentes, espacios muy lejanos, y ambos como acercándose a ese universo, pues incluso alucinógeno, ¿no? Indígena, y por esa mediación que da, yo pienso, el barroco. El barroco da, por eso digo el neobarroco, como que el barroco abre la posibilidad
de ese digerimiento, de Una esa... especie de deseo mestizo también, de Sí, ser sí, mestizo, y de seguir mestizando tiempos también, ¿no? No solo cultura, sino tiempos, espacio-tiempos. Por eso, Dimensiones. en esta continuación que es el neobarroco, aunque hablo mucho de Perlonguer, y más que de Perlonguer, de los rituales de la ayahuasca en la Amazonía peruana, que es de donde realmente provienen todas esas prácticas, en su forma actual, ¿no? Hablo de hecho en el capítulo primero de otro autor barroco, un fraile, Hernán Ruiz de Alarcón, hermano del famoso dramaturgo mexicano, novohispano Juan Ruiz de Alarcón, que era un fraile que tiene un tratado impresionante de conjuros mágicos, otra obra etnopoética, así Abán la letra, ¿no? Donde él recopila, traduce, explica, describe las ceremonias, donde tienen su eficacia esos conjuros mágicos, muchos de ellos relacionados con el tabaco y con el peyote. El peyote es ahí, y el ololiuqui, que es otra... Ahora, en el caso de él, hay una consideración de todo ello como algo diabólico. Totalmente. O sea, como una especie de... Él lo hace como un combate personal. Claro, pero a la vez está como obsesionado, ¿no? Con el... Es un gran investigador de aquello que combate, ¿no? Yo creo que sí, que él secretamente está fascinado por su objeto de odio, ¿no? Bueno, no sé si odio, su enemigo, ¿no? Pero completamente, o sea, ¿por qué hacer todo esto de esa manera, proveniente de una familia de judíos conversos, en un lugar donde hubo condenados y ajusticiados por continuar con prácticas judaicas? O sea, muy probablemente, ¿no? Como dice Marie, la familia de Ruiz de Alarcón sí estaba muy cercana a esa heterodoxia, ¿no? Y entonces están también cercanos a esas otras mesianismos y heterodoxias, ¿no? de esto, aunque sí, no es que él sea infidente, ¿no? Pero él se acercó a eso para combatirlo, incluso al llegar a hacer una gran quema de peyote en el pueblo donde... Sí, para desafiar a los espíritus, sí, que habitaban la planta. Y luego cae enfermo. Y entonces los indios... Pero entonces está en esa lucha constante. Pero lo más interesante para mí, bueno, es el rigor, el interés, la lucidez con que investiga todo eso. Incluso recientemente hice un análisis de un conjuro que es sobre los daños del deseo, que es verdaderamente impresionante desde el punto de vista psíquico, ¿no? De los daños del deseo por transferencias, mecanismos muy interesantes, pero él hace todo ese análisis que no se puede explicar más que por una fascinación inconsciente. ¿Y cómo aparece el auto sacramental? No, ahí no aparece el auto sacramental, sino aparecen las ceremonias, descripción de las ceremonias, de cómo eran. No me refiero a cómo los vinculás en el libro. No, ahí más que nada se conectan yo lo leí, pero es para más bien por lo del barroco. Claro. Porque él hace todo un análisis, en la presentación de su obra del tratado, él hace todo un desciframiento sobre el lenguaje que está operando, ¿no? Y como que es a través de su concepción de la metáfora y la alegoría, pero como dice, es que aquí ya no es una metáfora, ni una alegoría, es una alegoría continuada. Ya todo esto. Estoy investigando, hice cosas que nunca nadie investigó, que no nos pueden hablar ni vivos ni muertos, porque nadie ha escrito de esto, y los que viven y lo saben no lo dicen, porque es peligroso. Entonces él es el primero que habla, y entonces mete a la interpretación de ese lenguaje completamente esotérico, digamos. Es un lenguaje que los mismos transmisores no comprendían. Cuando lo recogió Sagún no lo entendían tampoco, los himnos sagrados. Entonces él dice que trata de hacer como una especie de poética, de hermenéutica de eso, que es muy barroca, ¿no? Entonces ahí lo que digo es que nuevamente el barroco, el que le permite esa aproximación, como a Perlonguer también, que interpreta los rituales del Santo Daime como rituales barrocos, de un barroco popular. Y ligados, digamos, con una idea que vos desarrollás de la performance y el montaje también, ¿no? Vas sumando ahí como ciertos elementos
Sí, la performance, porque definitivamente a mí lo que me interesa es la poética, que es una poética... La poética en acto. Sí, exactamente, ¿no? Esa, que es la poética también ritual, ¿no? Como la que está en Pei, que es un poeta que se pone a hacer también sus poemas del peyote, pero cuya ritualidad contemporánea son sus propias acciones poéticas. La acción poética y el ritual poético, aunque son cosas muy diferentes en su realidad propia cada una, pues tienen la conexión de lo performativo, ¿no? O sea, de la acción, del gesto, donde la palabra es un elemento, pero sí, hay algunos registros en YouTube, ¿no?, que se pueden ver de Pei. Sí. Por ejemplo, hay uno del propio Nierica, ¿no? Que Nierica es un concepto de los huicholes. Él hizo un libro que es el que tradujimos. Él vivió con los huicholes un tiempo, por temporadas estuvo ahí, y de esto habla mucho en los prólogos que pusimos, los que él escribió. Yo una entrevista que le hice al poeta chamán, y se habla de cómo surgieron estos cantos, que son también dibujos, pictogramas, lo llaman poemas traducidos del peyote. Sí. Y traducidos también, por cierto, de las telas con las que hacen sus pinturas los indios huicholes, ¿no? Las telas la con contemplación de los cuadros, sí. De las pinturas de hilo, estambres, sí, que son muy relacionadas también con las visiones. Otra vez el hilo ahí. Del peyote, sí. ¿Me puedo tomar el atrevimiento de leer unas páginas, un par de páginas nomás, del prólogo de Enrique, de este libro de Novarroco, que tiene dos citas? Dice: un árbol se alzó, oh ascensión pura, canta Orfeo, alto árbol en el oído, Rainer María Rilke, sonetos a Orfeo. Y después dice: el vegetal se vengaba del hombre, construía dentro de él un árbol que extendía sus hojas en las evaporaciones cerebrales, pendía de ese árbol irreal en el que cantaba José Lezama Lima, Artaud y el peyote. Porque me parece que involucra una serie de puntos de alta sincronía. Dice: el punto de partida de este libro fue mi acercamiento a una línea de investigación abierta hace casi medio siglo por el poeta Jerome Rothenberg y el antropólogo Dennis Tedlock en la revista Alqueringa, y en la gran antología de Rothenberg consagrada a la poesía tribal o a los cantos chamánicos y rituales del mundo, Technicians of the Sacred. La aproximación simultánea a la poética y la etnología, la conexión de la vanguardia y lo primitivo, y más radicalmente aún de la investigación y la creación poética a través de esa zona intermedia que es la traducción, me parecieron inspiradoras, no solo porque yo extrañaba un punto de vista semejante en uno de los ámbitos más virtualmente ricos de la investigación poética en México, el de los textos, mitos, fórmulas, cantos rituales, códices, pinturas, mapas, libros sagrados, mesoamericanos y aridoamericanos, del pasado remoto y del presente, registrados por Gordon Brotherstone en Book of the Fourth World, en un marco interdisciplinario poco común y ciertamente arriesgado y muy complejo, sino por las resonancias que me producía al pensar en los materiales barrocos que yo abordaba en mis cursos, creando una asociación entre el experimentalismo, el sincretismo, la fascinación mágica y la curiosidad etnológica, avant la lettre, que se revelaban en algunos autores fundamentales del barroco americano, y esa fascinación etnológica por lo primitivo de las vanguardias de principios del siglo XX. Otro libro mío, La imagen desollada, una lectura del segundo sueño, remitía ya a un palimpsesto indígena y sacrificial, sobre el cual se sobreimprimían o sobreescribían el primero sueño de Sor Juana y el sueño parasurrealista y quirúrgico de Bernardo Ortiz de Montellano. Más recientemente, reunió una compilación de ensayos, La musa de la hampa, El sueño solar, Sor Juana y los indios, sobre la poeta mexicana, en un volumen que titulé Sor Juana chamana, aproximando al final, provocativamente, la figura de Sor Juana con la de la sabia mazateca María Sabina, vinculadas a la fórmula chamánica o jeroglífica de la mujer que escribe, y a la analogía ritual entre los rituales mazatecos de los hongos y las alegorías sacramentales del divino Narciso y la ceremonia del teocualo. Dios es comido, traducía Torquemada, trasladada a la loa al dios de las semillas, un poco lo que estuviste contando. Fue allí donde imaginé, en la línea de conceptos tales como barroco americano, neobarroco, neobarroso o transbarroco,
y sin un verdadero afán de consagrar esos términos más allá del juego del lenguaje, el concepto de etnobarroco. Y fue así como concebí una continuación del libro a través de la pesquisa de otros rituales de alucinación, sumergiéndome en una obra que siempre me había deslumbrado y deseaba abordar, aunque fuera transversal o marginalmente, desde un ángulo justamente etnopoético, como ignorante de la lengua mexicana, el Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas de Bernardo Ruiz de Alarcón, obra clave de la etnopoética mesoamericana que ha sido estudiada con rigor por lúcidos especialistas, sin que exista, sin embargo, todavía la edición crítica que merece y que, según me ha dicho, prepara Patrick Johansson, así como una atención a su valor estrictamente poético o etnopoético. Obra, en fin, cuya vocación de pesquisa inquisitorial se cernió sobre el chamanismo y los rituales de alucinación cifrados en el consumo de enteógenos como el peyote y el oloriuqui, análogos a las ceremonias que otro gran poeta neobarroco o neobarroso, como lo postuló él mismo, Néstor Perlonger, sobre el trasfondo amazónico y neochamánico de la iglesia del Santo Daime, exploró en sus ensayos sobre poesía y éxtasis y la religión de la ayahuasca, y más aún sus poemarios Aguas Aéreas y El Chorreo de las Iluminaciones, inspirados en las visiones o mareaciones de la ayahuasca. Y aunque la inmersión en estas obras queda aquí postergada, ingresamos a ese universo visionario a través de una pieza inacabada o un proyecto abandonado, el auto sacramental del Santo Daime, que mimetiza el auto sacramental de Sor Juana y transfiere o transustancia el sacramento de la Eucaristía en el sacramento pagano de la ayahuasca. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. La tentativa es arriesgada por la complejidad de un abordaje interdisciplinario que implica una familiaridad profunda, rota por la extrañeza o el efecto desautomatizador de esas visiones o mareaciones, con los conceptos en conflicto de la etnología, la psiquiatría y la poética. Escasean, y no solo en nuestro medio, las aproximaciones poéticas a los cantos rituales. Ni los etnólogos ni los especialistas en poética se han abocado, las excepciones son fundamentales, a analizar ese fuego central que alimentaba la poesía de Oliverio Girondo o de los textos amerindios. La formación de un estudiante en letras hispánicas, excluye hoy la iniciación en las lenguas indígenas, y los notables trabajos de los etnólogos y los etnohistoriadores reducen con frecuencia los textos a fuentes de información etnográfica o a meros documentos, en el sentido más degradado de la palabra. Dice en contraste con la revista Documents de Georges Bataille, principal fuente del surrealismo etnográfico. Hace falta conectar la poética y la etnología para acceder al libro del cuarto mundo, para romper o transmutar alquímicamente las cadenas coloniales que restringen y reprimen el retorno de los cantos. Una advertencia, por fin, sobre el método de este trabajo. Hay una juxtaposición o una sobreimpresión, en un sentido fotográfico, las imágenes de los chamanes capturados por Alarcón con sus conjuros, y la descripción de la performance y el lenguaje alegórico en que se producen, se conectan con la poética del éxtasis y con los cantos y liturgias del Santo Daime y otros rituales amazónicos, captados a su vez por Perlonger. Y hay un trabajo de edición y montaje dentro de cada una de las partes que componen el libro. Edición, si se quiere, etnopoética, pues no solamente describe la labor alarconiana de edición y traducción de los conjuros mágicos, sino que transcribe, interpreta y traduce a otro lenguaje poético, el de la alegoría barroca, los documentos rituales pesquisados por el fraile mexicano. Montaje entendido como método de conocimiento, como dispositivo que revela, que saca a relucir o que produce conocimientos que de otro modo permanecerían ocultos, soterrados, invisibles, exponiendo o mostrando materiales en sus relaciones rizomáticas, como los meandros de un río, penetrando los momentos de síntesis o de condensación musical, dramatúrgica, poética, haciendo chocar interpretaciones divergentes de los fenómenos extáticos y reduciéndolas a instancias más terrenales. Montaje, en fin, o al fin, en la tradición de Abby Warburg y el ritual de la serpiente, de Walter Benjamin y la obra de los pasajes, de Georges Bataille y la ya aludida revista Documents, como medio de hacer surgir los elementos de un teatro ritual, inspirado en el proyecto de la obra inacabada de Perlonger,
y su fascinación dionisíaca y artodiana. He intentado escribir un libro abierto que abordara escrituras alejadas en el espacio y el tiempo, anacrónicas en el sentido que da George Didi Huberman a esta palabra. Un libro conjetural que bordeara un espacio vacío, abismal e infinito. El hueco de un drama ritual apenas esbozado, imaginando en su proliferación sus vertientes posibles, sus ramificaciones delirantes, semejantes, como decía Lezama, a evaporaciones cerebrales. Y todo ello en un texto que cifra, en Bastardilla, otros textos revelados, el texto náhuatl de los conjuros mágicos, los poemas o fragmentos imantados de aguas aéreas, construyéndose y delimitándolos, mostrándolos y ocultándolos como polvo de sueños o elipsis barroca en la inminencia de una aparición. Ese es el prólogo. Te dejé mudo, con tus propias palabras. ¿Mostramos algo de Adugo Biri? Bueno, pues ¿Tienen si ganas? quieres, Un toquecito, por lo menos. Es una colección de libros virtuales que estoy haciendo con colaboradores muy jóvenes, muy buenos, en la universidad. Van a hacer una serie de libros electrónicos cuyos temas son las etnopoéticas, los cantos rituales, ya sean ediciones, traducciones, ensayos e interpretación, ¿no? Adugo Biri, bueno, pues creo que nada más lo numeramos, ¿no? De Gordon, un texto sobre el jaguar, ¿no? Justamente el jaguar legible, como el jaguar de Borges, de Brothers, ¿no? Algunos poemas de la costa del Pacífico Norte sobre la traducción de textos poéticos antropológicos, un tema muy complicado que aborda también Rottenberg en su ensayo sobre la traducción total. Este es de Dale Himes, otro investigador, un lingüista que participó del movimiento etnopoético. Este es muy reciente, sobre Humboldt y la perspectiva lingüística y poética que se abre con su proyecto, ¿no? A través de dos autores que son para mí fundamentales, un lingüista, Jürgen Traban, y el traductor y poetólogo, digamos, Henri Mechonic. El mirado Mechonic son traducciones que hice del francés. Esta es una colección de libros que se van a publicar en internet, ¿no? Va a ser en forma electrónica en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en México y en el Instituto de Investigación. ¿Van a salir todos juntos? Pues no, deberían ya de ir saliendo, ¿no? O sea, han pasado con dificultades en la examinación. El canto de la chicharra lo escribió Margarita Valdovinos, que es la mejor especialista que hay sobre los coras y los cantos rituales y chamánicos de los coras, muy próximos a los huicholes, ¿no? Estos son dos trabajos basados en los trabajos de Anne Chapman sobre los indios Selknam, concentrados aquí en los cantos chamánicos Selknam, que incluyen, como es un medio virtual, las grabaciones de algunos de esos cantos, las imágenes de Martin Gusinde, el fotógrafo extraordinario, y los textos editados con un trabajo mío descriptivo. Bueno, este es un texto clásico, ¿no? Está en Ubu Web de Kenneth Reichrodt, que tradujo Patricia Gola, aquí presente, ¿no? del inglés, y que es una selección de cantos amerindios sacados de los journals de antropología, un libro extraordinario, también con un complemento de Rottenberg. Aquí en Archivo Mapuche incluyo entrevistas a don Lorenzo Illapán, el hombre pájaro mapuche, un poeta que su poesía principal es el canto de los pájaros, que él hace, que él habla de los pájaros, y Leonel Lienaf, un gran poeta también mapuche, con algunos otros materiales cinematográficos y poéticos anexos. Este es un gran poema del modernismo brasileño, Cobra Norato, con los grabados originales de Raúl Bock, en el traslucine, que no transcreación ni traducción, que hace Andrés Ágens, poeta chileno importante, y con la versión original y una nota acerca del poema. Y hay una versión de Ángel Crespo también. Sí, bueno, más clásica. Claro.
Ese es un librito que hice sobre la historia agujerada, sobre los textos sobre la conquista, los textos náhuatl sobre la conquista, que es una lectura poética de esos materiales. La singularidad de María Sabina, y tradujimos un texto de Henry Moon, que fue un investigador norteamericano, ¿no?, que vivió mucho tiempo en Huautla y que murió este año, a principios de este año. Trabajamos con la hija de Henry Moon y se incluye también una selección de cantos. Aquí la idea era hacer una edición sincrónica, pero se nos ha complicado. Quizá la añadamos después, donde se puedan escuchar esos cantos que se reproducen aquí, de la grabación que hizo Gordon Wasson de los cantos de María Sabina, de manera que uno pueda leer en mazateco, con la traducción castellana al lado y escuchando el canto de María Sabina en mazateco. Sería fantástico. Rosa Barroca, que es un muy interesante, muy bonito libro de José Liviana, que tradujo Reinaldo y que contiene varios tipos de textos, ¿no? Tiene un prólogo de Roa Bastos, la parte central son traducciones de la gran poesía guaraní, ¿no?, de la palabra iluminada, esos diferentes traducciones. Los cantos de origen, ¿no?, de la creación. Sí, los grandes cantos guaraníes, ¿no?, realmente de origen de la creación, en versiones también bilingües y complementados. Trilingües, por supuesto, complementados por los poemas de Joseli, los poemas de la propia Joseli y anotaciones a los textos, y luego un texto tuyo también, epílogo, ¿no?, las palabras almas. Este es otro texto de Serge Pey, el autor de Nierica, del libro Huichol, pero aquí trabaja él con un danzante, o que le llama el coreógrafo sufí, que vive en Toulouse, es marroquí, él, Michel Raji, y con el que hace hace presentaciones poéticas donde él lee poemas, improvisa poemas, y Raji baila los poemas simultáneamente, sí, con toda esa teoría del soplo, la respiración y el giro de la poesía sufí. Un texto de algunos de los materiales que publicó, bueno, ya no sé si se... Sí, por supuesto. Karl Einstein, claro, un gran autor, de los primeros que escribió sobre primitivismo, primero sobre África, después escribió en documentos, y son los textos que están traducidos aquí, una serie de textos sobre pintores modernos, pero haciendo lecturas etnográficas de esos poetas, ¿no?, digo, de esos pintores. Buenos. Una cosa, esa la tradujo Martín Molina, ¿verdad? Ah, mira. Hijo de Patricia. Arte totémico, que contiene, seguido de paisaje totémico, materiales provenientes de la revista que Palen hizo en Estados Unidos, la revista DIN, que es en México. Bueno, pero se publicaba... Claro, en inglés. Pero lo imprimían en México. Sí, se imprimía en México y se publicaba en inglés. Y contiene el número, ¿qué era? El 5, era un volumen doble, 4 y 5, 5 y 6, creo que 4 y 5. Un volumen dedicado al arte totémico, donde esa revista, que es un puente fundamental para el traslado del surrealismo europeo a lo que fue después el expresionismo abstracto en los Estados Unidos. Exacto. Hizo él, y donde participó César Moro también. Sí, también. Bueno, Reinaldo es que Palen es un personaje clave que está oculto también todavía, ¿no?, de este lado del mundo. Y entonces aquí se transcribe, se traducen su artículo Arte Totémico del inglés y los fragmentos de los diarios que él dejó en la misma revista, que estaban en francés, que se llama Paisaje Totémico. Por ahí teníamos también una película que no sé si va a dar el tiempo ya. No, pues, podemos ver unos 2 minutos, 3 minutos de la película. Si quieres, acá termina la serie, ¿no? ¿Quieres dejar aquí? Pues sí, dejamos un poco la película de fondo, o de trasfondo. Es un registro que hizo... Tenemos 15 o 20 libros ahora, y este registro lo hizo ¿quién? Ali Raón, poeta y pintora, compañera de Palen, que lo acompañó en este paisaje. Es una filmación del año 35, creo, de la Columbia Británica, En busca de los tótems. Es una película muda, casera, digamos. Me interesaba traerla porque además tiene la consecuencia del sueño, ¿no? Sí.
¿Dónde y cuándo? Es la misma costa del Pacífico Norte. La edición de este texto, por cierto, es de Isaac Magaña, que es mi principal colaborador, un joven estudiante y ahora, bueno, que realmente ha trabajado muchísimo en toda esta colección, ¿no? Pero este libro prácticamente él se encargó, por una parte de la traducción y de la edición. Después de este viaje es que ellos van a México, ¿no? Regalan en Ciudad de México. Pues, No pueden, estalla la Segunda Guerra y no pueden regresar a Europa. Quedan ahí. Pero no habían estado antes en México. Entonces, Creo que no. Y hay un texto sobre la pintura, sobre el arte pictórico, un texto teórico que escribe Palen, que todo esto a la sazón era un autodidacta. O sea, incluso había estudiado con maestros en su casa, en Austria. Nunca fue al colegio. Lo cual ya lo vuelve una persona muy interesante en el mundo, porque lo que logró desarrollar por sí mismo, porque no solamente era un pintor, sino que era un pensador, digamos, del arte. Y uno de sus textos fue traducido por Robert Motherwell, el pintor y también escritor norteamericano, y ese texto fue publicado en revistas de Estados Unidos y muy apreciado por todos los que después iban a hacer el movimiento de la pintura llamada expresionismo americano, en la escuela de Nueva York, etc. Pollock, Rothko, etc. Barnett, un montón. Sí, y a la vez, Gorky. bueno, eso es lo más relevante quizá, ¿no? Pero también todo esto del arte totémico se conecta mucho con la tradición antropológica y psicoanalítica, ¿no? Porque el surrealismo apreciaba mucho, ¿no? El tema del totemismo era todo un tema en la antropología y en el psicoanálisis, pues totémico. Y aparece un poco también en la pintura de gente como Ernst, ¿no? Aparece esa cosa de la transmutación totémica. Exacto, sí, tenía su propio toque. Claro. Y ahora en la antropología se ha rehabilitado bastante el término, porque lo había ya desechado Lévi-Strauss. Los bosques. Son las investigaciones surrealistas, ¿no? O sea, el surrealismo fue mucho más de lo que ha sido reducido, ¿no? No solo fue resultado, no fue proceso, necesario. No es lo que queda en el museo nada más. Y de hecho por eso hay mucha gente borrada, digamos, todavía en esa historia, en ese cuento surrealismo. Muchísimos artistas, hombres y mujeres, que estaban ahí, que no quedaron en primer plano, ¿no? Y me interesó mucho en el gauchillaje. Todo el libro me parece increíble, ¿no? Como un viaje así al corazón desbordado de los esteros y a cierto perfume fuera de la historia, digamos, de la linealidad de la historia. Pero digamos, esta cosa de del cruce que hay entre los surrealistas y la etnografía, ¿no? Más que cruce, convivencia, ¿no? Que surge el movimiento de etnógrafos franceses junto con los surrealistas. Y de hecho, esa colección, que es la primera exposición de arte etnográfico que se hace en París, es vista por Girondo. Y Girondo entonces le dice, ¿a usted le interesa esto? Vaya a verlo al Fermetro que está en Tucumán, ¿no? Y estas son partes de la historia que todavía no están contadas. O sea, en tu libro aparece eso, que me pareció un aporte increíble. Bueno, el propio Sur Solar también claro. estuvo presenciando y tiene una serie de pinturas con estos materiales. Claro, sí, también es Sí, ¿no? Que es un poco contrario a esa idea de que la cultura argentina no tiene que ver con lo indígena. Claro, bueno. Pues, pero claro, al mismo tiempo con esa visión que es la del criollo del universo, Claro. que es una visión universal, no es un indigenismo, ¿no? lo que allí aparece, ¿no? Sino esa cosa halógena justamente. ¿Estos tótems se conservan, algunos de ellos? ¿O esto todo Sí. Hay una película de Jarmusch, no sé si han visto, que es como un viaje a este lugar, ¿no? Esa película es extraordinaria. Música de Neil Young. Por supuesto, de Neil Young, y donde los dos personajes, eso es, el personaje principal es este actor, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Johnny Depp, que
bueno, es víctima de una serie de circunstancias, va al medio oeste norteamericano, en medio de las matanzas de búfalos, está medio muerto ahí, en realidad. Ella está muerto, en realidad es que no quería decir. Es un viaje al transmundo, ¿no? Exacto, es un viaje después de la muerte. Pero él se llama William Blake. William Blake. Y él no sabe quién es William Blake. Se lo dice un indio. Se lo dice un indio. Un indio dice quién es gordo William Blake. que se le aparece. Que es un indio que había estado en Europa y se había escapado. Había estudiado y él sí conocía a William Blake. Entonces todo el animismo indígena y lo visionario de William Blake ahí están juntos, ¿no? A través, y el indio se llama Nobody. Nobody. Nadie. Y es ahí, la película acaba cuando lo suben a una canoa y lo echan al mar. Con un duelo en profundidad de campo. ¿Cómo? Con un duelo en profundidad de campo que no se ve. Hay Claro, un duelo que no es se cierto, resuelve. es cierto, se escucha, ¿no? Sí, claro, allá en la playa donde... Sí, western imposible. Sí, es el Andy Western. Eso aparece Iggy Pop también en algún momento. Sí, eso te iba a decir, como un caníbal. Un caníbal travestido. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, aportar alguna cosa más. Puede hacerlo, no hay problema. Sí, Se me ocurre mucha curiosidad de saber cómo esto, digamos, se ha recibido en México, ¿no? Un Madariaga y toda su poética y sus libros, ¿no? ¿Cómo sucede esto ahí? Es raro, como Madariaga, dice. Claro. Bueno, Madariaga ni siquiera aquí estaba haciendo leer, ¿sí? Pues sí, no sé, no, creo que la recepción se... En realidad es la intención de introducirlo en México también. Porque no de estaba. alguna manera. No estaba. Sí, Estaba también. cultura. No, mira, yo creo que la recepción y el conocimiento de su poesía puede limitarse a algún grupo de gente interesada. No sé, la gente cercana a Poesía y Poética, la revista que hacía Hugo Gola quizá, ¿no? Ahí hay gente interesada, pero interesada, no creo que hayan leído demasiado la poesía de Madariaga. Entonces, pues la intención es esa, ¿no? Yo ahorita le decía que tiene una intención en parte didáctica, ¿no? Sí. El libro. Pero bueno, no sé, habrá que ver, ¿no? Ha tenido sus lectores, pero no podría decir su Otra otra cosa, digamos, ¿por qué te parece que el barroco, no, de una manera así esencialista, ¿no? Es punta matriz para tanta cosa, ¿sí? Para chamanismo, para textura, para tejidos, para lengua, para performance, ¿sí? Porque digamos, es algo respecto a lo cual soy curioso, ¿no? Porque el barroco se presenta como esa matriz tan posibilitadora de todas estas dimensiones, que sean poéticas, performáticas, políticas incluso, hasta jesuíticas. Pues difícil pregunta, la verdad sí, porque y es clave, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Lezama ha teorizado el asunto del barroco como filosofía filosofía o arte de contraconquista, ¿no? Vale. Pero ¿por qué? Yo acá veo en Ruiz de Alarcón, por ejemplo, que hay una dimensión experimental en el barroco, ¿no? Por ejemplo, clarísima, y de inacabamiento, y de apertura y sincretismo, y de curiosidad mágica, y de, no sé, una como errancia, un vagar que lo hace perderse en los territorios por los que se adentra, ¿no? Yo es lo que veo a través de estas nociones, por ejemplo, en este hombre, de la alegoría y de la metáfora. O sea, cuando el lenguaje ya un poco se pierde, donde pueden aparecer muchos elementos inconscientes, no irracionales propiamente, sino solo concebibles a través de esas alegorías ya generalizadas
las que hablan. Sí, yo creo que en ese divagar y perderse en esos territorios a los que se asoma, donde hay como una, pues no sé, yo sí veo como una pérdida de centralidad en relación al barroco europeo al menos, ¿no? Que era un arte también por otra parte tan oficialista, tan estatista, tan propagandístico, ¿no? O sea, sí hay un salto en Me han puesto ahí un prefijo que es el etno. Ese etno es lo que suena verdaderamente singular respecto al barroco. Sí, al barroco europeo, supongo. Es el Como el interés gran que se barroco, puede las grandes detectar. formas. Miren más, hay otro libro que no mencioné, que es de un poeta zapoteco del siglo XVIII, uno de los dos, no sé, de los pocos, creo que son dos poetas indígenas que escribieron en castellano en la época colonial en México. Él era un cacique, pero ya muy venido a menos, ¿no? Y escribe una serie de poemas, ¿sí? Una serie de romances, por cierto, sobre bandoleros y ajusticiados, ¿no? Se juntan todas las cosas, ¿no? Y están escritos en un lenguaje no popular, aunque obviamente la finalidad que él tenía era servir como mediador entre la justicia y un público popular. Y sin embargo son poemas súper barrocos. Pero no es el rap también así. No es el rap, digo, la improvisación rap no tiene ese elemento de inventiva sobre la marcha, ¿no? Y que tiene también ese Pues sí. Y bueno, sobre todo en manifestaciones ya de más calidad en Norteamérica, porque estos que analizo acá no llegan a tanto, pero sí performar, divertir también, ¿no? En última instancia, en ese acercamiento. Es lo que le pasa de alguna manera al Arcón cuando se deja fascinar por aquello a lo que persigue. Eso es su fascinación por tratar de descifrar las alegorías, ¿no? Y se queda un poco atrapado en sentido bastante positivo. Pero pues sí, se puede encontrar esa. Entonces, les decía yo, en este poeta zapoteco, lo mismo. Un poeta indígena completamente fascinado por las formas del bongorines, ¿sí? o calderonines. Una poesía que no corresponde a los cantares de bandoleros y ajusticiados que se hacían en España, que eran con un lenguaje que, si bien tenía pretensiones cultistas también, no tenía ese estilo tan alambicado que tienen él. Sí. Ahí lo que está bueno es el vínculo que se puede establecer con la política que de Macedonia, supongo, ¿no? Como una estética de convención, ¿sí? Y ahí es donde el lenguaje del amonestado se inventa, se realiza sobre una situación determinada. Él también. Sí. Tiene. De intervención. Intención. Claro. Es intención. Incluso en términos políticos, ¿no? Porque ahí es donde la lengua se cifra en esos términos de intención y no de herencia, no de algo heredado, no de algo dado, ¿no? Que no hay, sobre lo cual simplemente hay que calcar. Eso es bonito, por ejemplo, en Macedonia, toda esta correspondencia en tu obra, sin haberla leído, aquí inventando. Bueno, no sé, yo no quiero. Pero las relaciones de Macedonio con, por ejemplo, Quevedo o Cervantes se han trabajado y todo su vínculo con ese universo alucinatorio en última instancia, ¿no? Es un universo de realidad, incluso ya más allá de las imágenes. Pero bueno, no sé. En Madariaga está el barroco, contrabarroco, decía Enrique Fofani, ¿no? Y bueno, está clarísimo también, ¿no? Un vehículo de expresión muy fuerte.
Se me ocurre comentar o pensar que, escuchándote, existe como una fuga total a lo que es el pensamiento nuestro, del día a día, occidental, cristiano, etc., colonizado, como uno quisiera llamarlo, donde nosotros ponemos el punto en el ser, donde entonces la conciencia merece ser psicoanalizada, corregida para ingresar por ese camino, el cual solamente vemos sombras hacia los costados, si nos dejan ¿no es cierto?, por supuesto, las cosas que nos ponen para que no lo veamos. Pero se me ocurría preguntarte en concreto si es que has podido dilucidar en todos estos estudios de qué hablan o cuál es el punto focal en donde ellos se proponen explicarnos todo aquello que nosotros nos vemos, si es un tótem desde ya, o si es alguna idea, o si es el no ser, o si es vaya a saber qué. Esa es quizás un poco la cuestión de la pregunta. ¿Existe tal cosa? Ay, no sabía. Sí, Es muy judío cristiano la pregunta. Bueno, en fin, pero déjamela que por lo menos la palpitemos y podamos absorber desde donde uno sabe que tiene puestos los pies. Después vemos, más vale que cada uno acá ha sacado un poquitito las patas del charco, pero sería bueno empezar de este lado quizás para poder pensarlo, poder ingresar, ¿no? De alguna manera, no desde el peyote o desde la ayahuasca o desde la cuestión brutal, ¿no? Sino quizás amigándonos, mira, no por sé, esa puerta, ¿no? yo quizá no responde no responde la pregunta, pero se me ocurre que yo lo que veo es que hay una especie de convergencia para mí entre, uso la palabra investigaciones, entre las investigaciones poéticas, las investigaciones etnográficas y las investigaciones, digamos, psicoanalíticas o que van más allá, ¿no?, del psicoanálisis. Que hay una convergencia, o sea, yo digo que hay como una especie de búsqueda, pues no sé si común exactamente, pero como que son territorios comunes. Yo veo la misma búsqueda en todo eso. O sea, y yo encuentro entonces en los textos, por una parte los locos, pero sobre todo los textos antropológicos, que más etnológicos, a los que me he asomado, porque uno realmente solo puede asomarse a esas cosas. Y es la búsqueda, no sé, como del misterio. Yo es lo que diría, por lo que sea de una manera que tal vez es demasiado convencional. Igual que la poesía. Entonces, para mí está en todo eso. A veces yo de plano descubro, hace poco oí hablar a un muy joven investigador brasileño sobre las poéticas chamánicas, ¿no? En Brasil, realmente un discípulo de Viveiros de Castro, ¿no? Buenísimo. El chavo se llama Pedro Cesarino. Y cuando uno oye esas cosas, digo, bueno, lo que uno estudia en literatura y las poéticas que uno ve ahí no son nada en comparación con esto. Esas son poéticas. Y poéticas que, bueno, yo les llamo poéticas, ¿no? Porque los antropólogos se rehúsan a hablar de poéticas. Dicen que artes verbales, pero yo quiero mantener esa palabra, ¿no? O sea, para mí son poéticas porque la cosmovisión misma es una poética, los rituales son una poética en su acción, aunque no sean reducibles obviamente a lo que entendemos por poesía nosotros. O sea, para mí aquí lo que opera es desbordar eso y o sea, es mejor pensar en la poesía en otros términos y las poéticas, porque es mejor porque hay mucho más ahí. Hay cosas mucho más asombrosas, extraordinarias, en sus palabras, en sus... Bueno, no digo más, porque indudablemente los grandes poetas tienen eso también. Pues ahora releyendo a Madariaga, ¿no? Realmente el poder que tienen sus palabras, o releyendo Noche Tótem de Girondo, ¿no? Las cosas que escribió Enrique Molina sobre él, pues están exactamente al nivel de eso. Entonces yo creo que es esa búsqueda, y que sí es una búsqueda que no se agota en obras, y por lo tanto no son los poemas, no son los... Así lo veo yo, que es una cosa de la vida y la muerte.
y por tanto válido ahora, que este es lo que uno debería rescatar. Si no estuviese vivo y no nos hablase, no nos dijese, no pudiéramos traducir. O sea que es ajeno y propio a la sangre, no como le dicen hemoglobina, sino a otra sangre, que es la que el corazón pulsa. A esto quizás más referente. Sí, de alguna manera digo, es solo asomarse, de alguna manera es imposible, algunos lo han llevado más lejos. Un especialista, un etnólogo como Pedro Cesarino, pues trabaja con un pueblo, en un lugar. Son unos cuantos que lo hacen porque dedican la vida entera a eso. Entonces uno se asoma a lo que ellos investigan y descubre eso, que por supuesto tiene mucho que decirnos y cambiarnos acerca de nuestra noción de la vida, la muerte y la poesía, ¿no? Entonces, para mí sí es como convulsiva, ¿no? En ese sentido. Surrealistamente hablando. Sí, sí, por eso yo sí pienso que el surrealismo es algo Sí, pero extraordinario, ¿no? Todavía, en un sentido muy amplio. que no es ese cliché, digamos. No, para nada. Me gusta y no me gusta, Sí. me interesa o no me interesa, es algo más rotundo, más drástico. Sí. Por ahí más ramificado.